Una serie de reportajes publicados en el diario El Mundo ha levantado una polémica de grandes proporciones. En el artículo se afirma que las nuevas caras aparecidas en Belmez son un fraude y que han sido elaboradas con aceite y agua. Francisco Máñez, autor del sistema con el que supuestamente se podían hacer esas caras, ha demostrado que efectivamente se pueden fabricar. Y así lo ha hecho saber en un artículo publicado en Bitácora, del cual luego hablaremos. Pero eso no es todo. Un periodista cuyo nombre es Javier Cabanilles, colaborador del periódico El Mundo en Valencia, publicó para toda España un artículo con el siguiente titular: Las caras de Belmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. La acusación de Cabanillas es gravísima, tan grave como es el acusar de fraude y estafa. Acusa a la alcaldesa de intentar especular con un supuesto fenómeno paranormal y además con unos intereses bastante siniestros. ¿Qué intereses pueden existir? ¿Qué negocio puede haber? ¿Qué pruebas científicas se han hecho sobre el fenómeno? ¿Qué argumentos reales existen para los defensores y detractores de cada una de las teorías? Polémica en Belmez esta noche. Las caras de Belmez han vuelto al primer plano informativo después de que el investigador Paco Máñez pusiera al descubierto una forma de cómo conseguir realizar estas caras, un método para fabricar caras que publicó en Bitácora, como digo, con el título Las nuevas caras de Belmez no son de origen paranormal. Y a Paco pues lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Por aquí andamos bien y bueno, queremos hacer un debate sobre Belmez, pero va a ser imposible. Hay que decir, antes de empezar, que hemos invitado a Luis Mariano Fernández. Tuvimos el pasado mes de noviembre y ha declinado la invitación. No ha querido pronunciarse, no quiere saber nada más. También hemos intentado hablar con Iker Jiménez, pero ha sido imposible. Le dejamos un mensaje en el contestador de casa y luego ya posteriormente no lo hemos podido localizar. Imagino que se le ha ido por casa, pues no ha podido escuchar el mensaje, obviamente. También hemos hablado con el ayuntamiento de Belmez, pero vamos, imposible también contactar con la alcaldesa María Rodríguez. O sea que vamos a hacer un programa, pues, Paco Máñez y yo. ¿Qué te parece, Paco? Pues nada, que no va a faltar tema. Que hablamos de un montón de cosas. En algún medio de comunicación has dicho que las caras han sido fabricadas por mano humana. Otra cosa es quién las ha hecho. Nunca has dicho quién las ha hecho, ¿verdad? No, yo nunca he dicho quién las ha hecho. Yo sé que eso es humano. Apenas vi las fotografías y vi la descripción de cómo las habían encontrado, reconocí que eso era un sistema, si no idéntico al mío, muy similar para hacer caras, entre comillas, de Belmez. Hay que decir que el hecho de que exista un método para elaborar las caras no quiere decir que sean un fraude, ¿verdad? ¿O qué? Yo pienso que en este caso de las nuevas caras, la palabra fraude, no sé si sería demasiado fuerte porque parece que implique obtener beneficios económicos, pero que son falsas, no son un fenómeno paranormal. Tal como dicen que las han descubierto y las características que uno observa en ellas es que las puede hacer cualquier persona, no hace falta que sea ni un pintor ni un especialista en hacer falsificaciones. Joaquín Abenza, y tú fuiste... Perdona, Ramón, es que te oigo muy bajito. ¿Muy bajito? Sí. Vamos a intentar a ver si el técnico nos sube el volumen. ¿Cómo me escuchas ahora, Paco? Un poco más fuerte, pero tampoco mucho. No mucho. A ver, ¿cómo está mi voz ahí, Pablo? ¿Tú cómo...? ¿Está perfecta? Sí. A ti sí que realmente tuvimos un bajito, Paco, tuvimos muy flojo. Vamos a intentar solucionarlo. Yo me acercaré más al micro, y a ver si... gritar un poco más. Yo también voy a gritar. ¿Cómo me oyes ahora? ¿Un poquito mejor? Un poquito, sí. Vale, vamos a intentar solucionarlo durante la entrevista. Joaquín Abenza y tú fuisteis invitados a Belmez. ¿Y quién os invitó a ir allí a Belmez? ¿Y quiénes fuisteis? ¿Y qué ocurrió allí, Paco? Bueno, mira, al principio del verano yo estaba desarrollando un método para ver si las viejas caras de Belmez, las de la antigua casa, se podían falsificar.
incluso ver si aquello era una falsificación. Desarrollé un método que era muy sencillo, ahora luego lo explicaré, y en internet estuvimos comentándolo, enseñé fotos de los resultados. Joaquín Abenza vino a casa y estuvo viéndolos, su hijo mismo estuvo haciendo caras de Belmez aquí, y la idea fue a ver si yo iba a Belmez y en el suelo de la vieja casa podía hacerlo, o ver si las manchas de Belmez yo las reconocía como algo similar a lo que yo había estado haciendo. Entonces Joaquín Abenza fue el que me invitó al viaje, donde luego ocurrió todo lo que ha ocurrido. Allí nos esperaban Pedro Amorós y Pedro Fernández. De aquí de Valencia fui con mi mujer, y en Murcia nos juntamos con Joaquín Abenza, su mujer María José, su hermano Juanjo, con Rafa Talón, y fuimos todos a Belmez, a Joaquín, a hacer 2 experimentos que hubieran demostrado si eran un fenómeno paranormal las caras o no. Y así empezó la historia. Cuando llegamos a Belmez, pues se nos había prometido que no habría ningún problema, que ya habían hablado con los hermanos, con la familia, para dejarnos hacer las pruebas, las de Joaquín, las mías ahí en el suelo, pero todo fueron problemas, no nos dejaban hacer experimentos. Parecía que en vez de cumplir su palabra de dejarnos probar lo que fuera, pues nada, al final, a última hora corriendo, yo no pude hacerlo y Joaquín sí que pudo hacer sus 2 experimentos, pero a toda velocidad y en malas condiciones. Y ahí empezó la historia del moderno Belmez. Ahí empezó todo. Hubo un momento determinado que a las 7 de la tarde, después de estar allí, pudimos entrar en la casa vieja. Joaquín quería hacer una comprobación, porque hace años unos médicos valencianos decían que al enfocar de golpe a la pava, al ojo de la pava, con una luz potente, había hecho como un ojo humano, se había contraído la pupila. Joaquín hizo ese experimento y desde luego la pupila no se contrajo. Pero ya os digo que fue toda mucha velocidad. ¿Y qué pasó, Paco, que comentas que tuvisteis algunos problemas a la hora de de investigar o de entrar en la casa? ¿Os pusieron algún tipo de trabas, quizá? Allí se reunieron toda la familia, todos los hermanos. No hacían más que aparentemente hablar entre ellos, pero tampoco hablaban. Todos nos dejaron hacer pruebas. Tanto Pedro Fernández como Pedro Amorós entraban y salían de la casa. No os preocupéis, que vamos a hablar con ellos. Pero ya te digo, todo el día. Llegamos por la mañana y las pruebas, ya porque nos vieron enfadados, a las 7 de la tarde, y nos dejaron entrar a hacer las pruebas. Que hablamos, perdona Paco, hablamos de la segunda casa, ¿verdad? La de la calle Cervantes. De la primera casa. De la primera. De la primera. Lo que pasa es que durante toda esa espera hubo un momento que Felipa, la sobrina de María, estaba hablando con los 2 Pedros y nos dijeron de acompañarles. Fuimos con ellos y resulta que fueron a la casa donde había nacido María y había vivido hasta que tenía 22 años, no recuerdo mal. Ahí entramos, hicimos una inspección ocular. Yo, como no había podido hacer mi prueba en Belmez viejo, primero porque no nos dejaban, y segundo porque observé que el suelo estaba muy protegido y entonces no podía hacer el experimento que yo quería. Pues al entrar en la casa nueva, vi al final, en la planta baja al final, un trozo muy similar al suelo de la casa vieja, que era hormigón simplemente, y allí hice una demostración de mi sistema, también una demostración rápida, porque nos estaríamos dentro de la casa más de media hora, no sé exacto. La conversación grabada tengo 23 minutos, pues igual estuvimos quizá el doble, hasta 3/4 de hora, o no lo sé exacto. Nada, hice una demostración de cómo hacer caras de Belmez con un sistema que es muy sencillo. Aquello quedó todo conforme, miramos el suelo de hormigón, quedamos todos de acuerdo que no había ninguna cara extraña, ninguna teleplastia. Fue curioso aquello y nos fuimos. Y no sé si continuar solo o me quieres preguntar algo. No, vas perfectamente. No. ¿Quién estaba allí contigo? ¿Estaba los 2 Pedros, imagino? Los 2 Pedros, el grupo que habíamos ido juntos. Y una curiosidad, Paco, antes de que continúes. ¿Qué argumentó Felipa
para que acudieran a esa segunda casa, de la calle Cervantes número 7? ¿Qué argumentos dio para que fueras allí a investigar? Felipa, por lo que nos dijo, había tenido un sueño con su padre. Perdonad. Y entonces lo que quería Felipa era que hicieran psicofonías allí en la casa y que le sacaran algo, porque ella creía que su padre le había dicho algo, pero que no sabía exactamente qué. Entonces, tras irnos nosotros, los dos Pedros quedaron con ella en ir por la noche y hacer psicofonías. Nosotros nos fuimos de Belmez y ya no supimos nada hasta mediados de octubre, que es cuando empezó todo el lío de las caras nuevas. O sea que no... Cuando ellos acudieron a la noche, tú ya no estabais allí, ni Joaquín tampoco. No, ya no estábamos allí. El descubrimiento, según ha contado Pedro Amorós en la radio repetidas veces, fue esa misma noche del 25 de septiembre. Tal como ha descrito y conforme va poco a poco explicándose más, yo sigo insistiendo de que eso es humano. Ahora hablaremos por qué. Pero lo que me sorprendió verdaderamente ya no fue la descripción solamente, sino que cuando has estado trabajando tú sobre placas de cemento, has visto un montón de manchas aleatorias, has hecho pruebas y tal, no te resulta difícil distinguir otra mancha similar en otra zona o en otro trozo de cemento. Porque el sistema es muy sencillo y los oyentes igual hasta lo han utilizado ellos, porque ahora al publicarse ya en Bitácora y al hablar sobre la cuestión, muchos me han escrito y me han dicho que ellos de pequeño lo hacían, como yo. Lo hacían también. ¿Cómo lo hacías tú, Paco? Yo es que cuando... Belmez nunca fue un tema que me llamó demasiado la atención, vamos. Entonces, lo que comentaba antes, al principio del verano, yo había comido una vez con Pedro Amorós y Pedro Fernández y me estuvieron... He comido 2 veces, vamos, y la de Belmez 3, para que veáis lo que nos conocemos. Una de ellas era en Navidad del 2003. Sí, una fue en Navidad del 2003, luego una comida que se hizo aquí en Valencia y la comida en Belmez, claro. Vale, o sea que la de la Navidad fue la primera, digamos, ¿no? Sí, la primera fue la segunda aquí en Valencia. Me estuvieron hablando de las placas de cemento que habían hecho. Claro. Me enseñó Pedro Amorós una foto que llevaba en el móvil de una mancha que parecía un rostro, que según ellos la habían obtenido, aunque en una foto en un móvil no se veía demasiado bien. Pero a mí siempre me quedaba la duda de qué son las caras de Belmez, porque como se habían hecho análisis buscando productos químicos, pinturas, tintes, y luego fui a casa de Joaquín Abenza, y Joaquín Abenza había estado en Belmez, había estado haciendo fotografías, mirando aquello. Joaquín Abenza es un experto en el hormigón, es un ingeniero industrial que además ha trabajado concretamente en el tema del hormigón. Exactamente. Si son manchas de humedad. Que hay que dejarlo claro, eso es muy importante, que decirlo de Joaquín, que es un especialista, un experto en lo que es el hormigón. Sí, además que un experto, no que sea simplemente ingeniero y que haya visto el hormigón de vez en cuando y ha trabajado en otra cosa, sino que él ha trabajado concretamente en el hormigón. Cuando me dijo que eran manchas de humedad, eso fue un fin de semana, yo me quedé pensando, esto lo he visto yo en otro sitio. Y luego el lunes lo recordé, digo, esto es muy similar a lo que hacía yo de pequeño. De pequeño, donde yo nací, jugábamos en la calle y por circunstancias había una fuente y una carga de agua para el camión de riego, pues se mojaba mucho la acera, el hormigón que había allí, el cemento, y lo que nosotros hacíamos es que cuando empezaba a evaporarse aquello, a secarse, los críos cogíamos lo que es una espiga, la mojábamos, buscábamos en las manchas algo que nos recordara a un rostro y humedecíamos las partes, como por ejemplo las manchas que parecen ojos, la nariz, la boca, la oreja, lo humedecíamos y el resultado era bastante espectacular. La cara que tú estabas viendo era algo psicológico, algo de tu mente. La cara que tú estabas viendo hacías que tu amigo la viera y competíamos a hacer caras así. Lo que a mí me llamaba la atención, yo era muy pequeño, pero creía recordar que después de jugar, al cabo de bastante rato, horas, incluso creo recordar que al día siguiente aún volvías y la cara permanecía allí. Tal vez alimentada por el agua subterránea que existía en aquel paseo.
Entonces en casa repetí algo similar. Hice placas de cemento, les puse bajo agua, dejé que se produjeran manchas de humedad y entonces volví a hacer lo mismo, buscar las manchas que parecían parte de un rostro y humedecerlas. Y las manchas pues eran muy similares a lo de Belme. Has de, imagino, según dices en ese artículo publicado en Bitácora, pues de alguna forma los contornos, pues como retocarlos un poquito y ir buscando un poco. No sé si eras tú o quien lo comentaba, que era muy parecido a ese juego que a veces se hace viendo las nubes en el cielo, ¿no? Sí, es lo mismo, es buscar manchas que te recuerden a algo y humedecerlo. Yo lo hacía con agua, pero se puede hacer con cualquier cosa, vinagre, aceite, con cualquier cosa, para que tu compañero lo vea. Y luego simplemente era ver si la humedad, si subía, si bajaba, conseguía que la mancha perdurara o no. Pero eso, cualquiera que haya tenido manchas de humedad en casa lo ha comprobado. Si se te hace una mancha de humedad en la pared, que eso es bastante habitual, o en el suelo incluso, claro, pues nada, la mancha está aislada y permanece ahí. Si hay más humedad, la mancha se ve más, si hay menos, se ve menos. Pues en realidad era lo mismo, pero que esa mancha tuviera la forma de un rostro. No es nada complicado y cualquiera lo puede hacer. Y más si no sé si la prueba tú la hiciste con aceite o solo agua. Con aceite imagino que eso quedará impregnado pues mucho tiempo, imagino que años, ¿no? Podría ser incluso, ¿no? Claro, aquí en casa ahora he hecho pruebas con hormigón para que fuera más similar a lo de Belmes, pero lo puedes hacer sobre cualquier superficie, da igual que sea hormigón, nuevo, viejo, cemento, madera, yeso, escayola, lo que quieras. Mientras tengas una mancha que tú puedas manejar para crear un rostro, pues da igual lo que sea, y si es nuevo o viejo, el material es lo mismo, se mantiene. Y si usas lo que tú dices, si usas por ejemplo aceite, pues la mancha te puede durar toda la vida. No sé el aceite, los años que puede estar, sí, pero puede durar una mancha sin evaporarse o desaparecer por hacerse viejo. Y más todavía si utilizas pues aceite que has usado para freír o aceite de motor, cosas de esas. Por eso otro de los temas que tenía que ser para reproducir Belmes viejo, aparte de la cuestión técnica de cómo hacer las caras, pues eran que tuvieran ese aspecto, digamos, artístico que tienen las caras de Belmes, que no fueran un simple dibujo sobre el hormigón, y que claro, si lo analizaran, que no encontraran nada extraño, ni pinturas ni tintes que fueran artificiales, sino todo natural. Aunque yo había hecho las pruebas principalmente con agua, porque era mi sistema original, claro, yo no había pensado nunca en utilizar aceite o algo que dejara una mancha tan eterna. Pero cuando uno ha utilizado el agua en este tipo de experimentos, te das cuenta de que puedes utilizar cualquier cosa. Por eso fue mi sorpresa cuando vi las imágenes que estaban mostrándonos de las nuevas caras de Belmes, porque era tal cual mi sistema. Claro, cuando imagino el 18 de octubre pues en el diario El Mundo surgen 21 rostros nuevos, y en televisión imagino que te quedarías de piedra, ¿no? Claro, porque lo que yo había hecho... Y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí señor. Lo que yo había dicho que se debía hacer era pues mojar la superficie de hormigón o de cemento, vamos, dejar que se seque y entonces aparecen manchas. Esas manchas, en esas manchas tú lo que haces es buscar los ojos, lo que comentaba antes, la barbilla, las mejillas, la parte que sea, las humedecen más que el resto y surge una cara. En Bitácora puse el mejor ejemplo, además no lo hice yo allí en Belmes, lo hizo una chica, la mujer de Joaquín, se llama María José, le quedó una cara fenomenal, Belmes total, digamos, y era mi sistema. Entonces, cuando yo vi la descripción de que habían echado agua y aceite sobre el suelo, lo habían dejado secar para hidratarlo, digo, eso es lo mismo que hago yo, y que habían visto manchas que parecían rostros pero muy suaves, digamos, pues era lo mismo que hacía yo. El mismo sistema. Por eso en el artículo puse que habían utilizado como mínimo la primera parte de mi sistema y que estaban obteniendo lo mismo que obtuve yo. Luego posteriormente es cuando aparecieron en el cuarto piso las caras muy bien marcadas, muy bien delimitadas,
que son rostros humanos. Pero como yo había estado estudiando cómo hacer dibujos sobre el cemento y todo eso, también enseguida te das cuenta de que son trazos. Eso no es una mancha que se ha tomado una forma, son trazos. Incluso reconoces dónde se ha equivocado el artista, entre comillas, porque como tú te has equivocado anteriormente, sabes perfectamente dónde se mete la pata al hacer algo así. Pero mi sorpresa principal no fueron las caras de arriba, fueron las caras que habían encontrado en la planta baja. En el hormigón ese que os digo que hicimos la prueba en la planta baja, Pedro Amorós lo ha contado varias veces, una psicofonía le dijo que levanta alfombra o algo así. Se fueron bajo, levantaron la alfombra y apareció una teleplastia. Y ahí es donde ellos empezaron a buscar teleplastias. Pero mi gran sorpresa fue que esa mancha que él dice que es una teleplastia, o una de las teleplastias que encontraron bajo, nosotros la teníamos fotografiada de cuando estuvimos allí. Y es una mancha, que parece un rostro, pero es una mancha. Además, esa misma mancha la pisamos todos estuvimos viéndola y todos llegamos al acuerdo de que allí no se asolan todas las que habían allí, que allí no había ninguna teleplastia. En la planta baja, claro. En la planta baja. Ahora, por lo que parece ser, han cortado trozos de hormigón, no lo sé, de esa planta baja y los han mandado a analizar. Claro, es que en el análisis no va a aparecer nada, porque es una mancha natural del hormigón. Una mancha de humedad o de lo que fuera, claro. Es una mancha de humedad que si tú la coges, la aíslas del resto de las manchas y tal, puede parecer un rostro. Tampoco es que todo el mundo vea un rostro a la primera. No sé si saben. Es que hay que distinguir las caras, siempre entre comillas, de la planta baja con las caras hechas con aceite de la cuarta planta. Y yo digo que están hechas con aceite no solamente porque lo diga yo, sino porque los propios habitantes de Belmez que me han escrito me lo dicen, son caras dibujadas con aceite. Aunque yo, sin que ellos me lo digan, simplemente por las imágenes en color, porque hasta ahora se están vendiendo mucho las imágenes rojizas que no te permiten ver bien lo que tienes delante, pero las que hay en color y bien sacadas y en los reportajes te das cuenta de que son manchas hechas con aceite, como las que yo hago aquí en casa. Pedro Amorós moja el suelo con una fregona, esperáis a que se secara, y entonces tú tomas un pincel y humedeces las zonas que veías o te parecían ver parte de rostros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te dice Pedro cuando haces todo esto y demuestras cómo se pueden hacer o cómo se pueden... ¿Qué te comenta él? O sea, imagino que algo dice, ¿no? O Pedro, Pedro Amorós fue el que pegó en un principio el mochazo en el suelo, lo humedeció, lo hidrató, y es cuando tú te pones a dibujar con un pincelito. Exacto. Pues cuando publiqué el artículo en Bitácora, el de las nuevas caras de Belmez no son de origen paranormal, me llamó por teléfono todo indignado, diciéndome que lo quitara. Al decirle que no, pues dijo, pues modifícalo. Y la verdad me supo mal porque parecía que el artículo los acusaba directamente de hacer un fraude intencionado. Y lo modifiqué, añadí, no me acuerdo el original exactamente qué palabras ponía, pero añadí que casualmente, que sin querer habían utilizado el sistema. Pero vamos, esto no ha bastado para que la polémica se frenara. Yo tampoco esperaba que mi artículo causara la sensación en la gente que ha causado. Ha sido tremendo, ¿eh? Porque ha sido tremendo. Ha sido... Pero tampoco me esperaba la reacción... No te lo imaginabas, ¿no? Digamos, de los creyentes en este tema. Yo creo que... De todo, ya han utilizado los trucos más bajos que hay para defender sus ideas. Y yo siempre diré lo mismo. Menos atacarme y hablar mal de mí, porque al final es mañas mientes, las caras son auténticas. Pues en vez de eso, que se aporten pruebas de que esas caras en realidad son teleplastias, son un fenómeno paranormal. Pero parece ser que como no pueden demostrarlo, la mejor forma es atacarme a mí, hablar mucho de mí, ponerme trucos en los programas de radio para que caiga, todo menos demostrar que eso es un fenómeno paranormal. ¿Qué dices, Paco, que te ocurre en los programas de radio? ¿Qué trucos te pueden poner para que caigas? ¿Qué te hacen? Pues de todo. De hecho, ya sabes que fui reacio a participar en este. Sí, es cierto. Porque me daba miedo a que fuera un truco.
Pues mira, primero, por ejemplo, Alex García, es del programa Boira Radio. Tarragona. Me dijo que a ver si podía participar un viernes. Le dije que no podía, tenía otro programa de radio. Y me dijo, pues te grabamos. Le puse pegas porque tenía miedo a que hicieran trucos, pero en fin, me grabó, al final asegurándome que no haría ningún truco, y no emitió el programa ese viernes. Dejó pasar 2 o 3 viernes, lo emitió cuando Pedro Amorós que estaba libre, y seguidamente de emitirlo, Pedro Amorós me atacó llamándome mentiroso para arriba. Sí. Ese fue uno de los trucos. Otro truco fue Manuel Fuentes en su programa de Radio Punto, que me enfrenté con la alcaldesa Belmez. Pues cada vez que nos enfrentábamos a mí se me bajaba la voz y a la alcaldesa se le dejaba la voz al mismo volumen, lo cual, claro, me dejaba a mí siempre fatal. Ella siempre tenía la razón y yo parecía que ni le contestaba. Te hacían quedar mal de alguna manera. Incluso creo entender, me pareció, corrígeme si me equivoco, que en un principio te aseguraron que no era una conversación en directo, o sea, que hay una grabación de la alcaldesa, ¿o me equivoco? Primero, como me veían reacio, primero me dijeron que la alcaldesa iba a participar antes que yo, y después yo. Yo tampoco era la primera vez que oía a la alcaldesa participar, y tampoco estaba, digamos, preparado para enfrentarme con ella. Pero cuando vi que nos ponían a los dos a la vez en directo, yo dije, malo, ya quieren enfrentamiento, ya quieren crear una polémica y tener una discusión en directo en la radio. Pero lo que yo no me esperaba era el truco que iban a utilizar de proponerme y casi obligarme, o sea, que veían mi reticencia a que yo fuera a Belmez y hiciera yo una demostración. Lo que yo dije, y además lo sigo manteniendo, que no participo en circos ni hago cosas para que las televisiones o las radios tengan audiencia masiva y sea todo un numerito. Imaginaos allí, si voy a Belmez con cámaras de televisión, la que liamos. Belmez se hubiera llenado de gente y aquí hubiera sido lo que decía al principio, un circo. Entonces me negué a hacerlo. Lo que yo dije, que si querían, yo en cualquier sitio, si fuera en Barcelona, en Valencia, donde quisieran, en un sitio privado, cerrado y que no hubiera público, hacía la prueba delante de las cámaras, pero sin nada de espectáculos, ni multitudes de gente rodeándonos. Y de hecho así lo he hecho. El día 6 de diciembre nos fuimos a un pueblo de aquí cerca, en Calicanto, un suelo de hormigón de un garaje, donde habían unos cuantos metros cuadrados. Pues hemos hecho caras con diferentes sistemas, con agua, con aceite, con vinagre, con carbón, con todo lo que se ha localizado en los análisis, en los pocos análisis que hay de Belmez. Incluso hemos hecho algo muy sencillo, dibujar una cara, hacer que desaparezca y que aparezca. ¿Eso está publicado en algún sitio, Paco? Normalmente es como la magia. Cuando ves el truco es una tontería, pero si solo ves el resultado es sorprendente. Paco, que te preguntaba si está publicado en algún sitio todo lo que comentas, esta última, ¿sí? Lo voy publicando en Bitácora. En Bitácora. En Bitácora Internacional, se llama la web. La fundé ya hace 8 años, el mes que viene. Nada menos. La dirección, si queréis, es editorialbitácora.com/bitácora. Sería editorialbitácora todo junto.com/bitácora. editorialbitácora.com/bitácora. Ahí también veréis que hay otra gente que ha trabajado en el sistema de lo que llaman el método Mañez ahora. Gerardo García, por ejemplo, que las hace casi con aspecto de 3 dimensiones, usando solo aceite. Bueno, y después hay una investigadora que tú conoces, Pilar Verdú, que... Pilar, ¿verdad? Que ella usa productos de limpieza, que es lo más cotidiano en una casa, y claro, el contraste es mayor, ¿verdad? Claro, es que por eso cuando Pedro hablaba de poner agua y aceite, le dije por teléfono, sí, cuando hablamos, la única vez que hablamos luego de todo este lío, si haces eso vas a obtener más caras, porque si aumentas el contraste del suelo, lo que consigues es que las manchas se vean mejor. Y si tú estás buscando caras y en tu mente llevas caras, vas a ver más caras. Pero no me hizo caso. Siguió hidratando con agua y aceite. Pilar lo que ha hecho es algo muy similar. Le hice una reforma en la cocina y en el suelo no encontraban los azulejos que originalmente tenía la cocina. Entonces de momento pusieron cemento
hasta que encontrara esos azulejos. Pues Pilar empezó a fregarlo como en el resto de la cocina y tal. El cemento se oscureció y empezaron a verse como rostros, ¿no? Son manchas que recuerdan rostros, desde luego, no son rostros auténticos, por decirlo de alguna forma. Yo fui allí, dibujé con agua un rostro que permaneció, creo que permanece ese rostro, porque encima es una cosa curiosa, cuando tú dibujas, aunque sea con agua, algo, y por encima le pones una capa protectora que evita la evaporación, y aparte el agua siempre deja los residuos de cal, de sales que lleve y tal, deja el dibujo. Y si tú encima lo proteges con una capa, por decir, no sé cómo llamarlo, una capa de cera, una capa que hagan los productos de limpieza, eso te dura años y más años. Sí, es lo que yo había observado en Belmez Viejo. Las manchas del suelo, tú no las tocabas directamente con el dedo, encima tiene una capa. Sí, como una pequeña película, ¿no? Sí. Producida, no sé si, supongo que no será hecha con intención, sino que de limpiar el suelo se ha ido acumulando. Posiblemente sea eso, ¿no? Que se forme esa pequeña película y no accedas a ella directamente, a la cara. Claro, yo por eso no pude hacer la prueba en Belmez Viejo, porque me di cuenta que si yo intentaba mojar, no mojaba el hormigón, mojaba esa primera capa. Luego, observando fotos de Belmez Viejo y hablando con los parapsicólogos que en los años 70 estuvieron allí, pues habían llegado a una conclusión similar a la mía. Lo de Belmez Viejo eran manchas aleatorias que parecían caras, que las habían modificado para que no parecieran, sino que fueran caras. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años, y eso lo podéis comprobar vosotros mismos si miráis las fotos que se han ido publicando en todo este tiempo. Lo que pasa es que conforme han ido después dibujando, les ha tocado dibujar encima de la capa, con sistemas que puede ser el vinagre, el hollín, el aceite, cosas así. Claro, lo que ya estaba protegido se mantiene. Claro. Lo otro, al ir fregando poco a poco, va desapareciendo. Lo más curioso es que ahora Belmez lo ves ahora y está prácticamente el suelo igual como estaba en los 70, porque todo lo que se dibujó encima ha ido desapareciendo. Pero eso es una comprobación sencilla, ¿eh? Podéis coger el libro, por ejemplo, de Martínez Romero, de las caras de Belmez, ver las fotos que él publicó en el 73 o 75, creo que fue el libro, sí, y las que ahora se publican sobre el suelo viejo, y veréis que las manchas al final son las mismas que existían hace 30 años. Ahora, queridos amigos, vamos a escuchar un pequeño corte que me he remontado cuando Paco me ha comentado, pues, esa especie de pequeña barrera, podemos llamarlo así, pues para la hora de investigar, a la hora de echar un vistazo, aunque sea, ¿no? Esas trabas que suelen poner, pues yo he rescatado de mi vieja fonoteca, pues un comentario que le hace ya el desaparecido Joaquín Gómez Burón, se lo hacía Antonio José Alés en el programa Medianoche. Disculpen el sonido porque tienen a menos que 22 años. Esto ocurrió, esta grabación pertenece al año 82, sí, exactamente, al año 82, creo que era en agosto del 82. Y esto decía Joaquín Gómez Burón a lo que le preguntaba Antonio José Alés. Me gustaría que nos contaras, Joaquín, una de las comprobaciones que se hicieron. Es decir, parece ser que se levantó el cemento de la cocina donde aparecían las caras. Sí, se levantó el suelo de cemento de la cocina, era un suelo enlucido. Se levantó la capa de cemento. Se picó la tierra que había debajo. Después se allanó otra vez el suelo de la cocina. Se hizo otra capa de cemento. Y aquello fue cubierto con un plástico y la habitación se cerró y se precintó. Allí hubo pues incluso vigilancia de Guardia Civil. Y a la mañana siguiente, bueno, a las 8 o 10 horas de haberse aplicado la nueva capa de cemento, las mismas caras que estaban antes de poner la capa de cemento, aparecieron otra vez, exactamente con los mismos rasgos y la misma nitidez. Entonces, bueno, incluso sería imposible que nadie que hubiera podido introducirse en la casa subrepticiamente hubiera tenido tiempo de pintar y de reproducir con tanta exactitud las mismas caras que había. Luego se hicieron otros experimentos, ¿no? Porque yo recuerdo, y además eso lo contó con Germán de Argumosa, que el tema lo investigó mucho, en unas visitas que él hizo allí a la casa de María Cámara, que por cierto, y ahora sí eso lo decimos entre paréntesis, los parapsicólogos, pues por andar con rencillas entre ellos y polémicas, también Germán de Argumosa impidió en gran medida que los fenómenos se investigaran bien.
Yo cuando llegué allí la primera vez al pueblo, yo iba a hacer un reportaje con un amigo mío para Radio Nacional, y bueno, llegamos a la casa, la dueña María Cámara nos impidió la entrada pues casi violentamente, nos amenazó con un bastón, y tuvimos que ir a la Guardia Civil, al alcalde primero, y el alcalde nos hizo acompañar por una pareja de guardias, y así nos dejaron entrar en la casa. ¿Qué argumento esgrimía la señora, doña María, para no entrar a la casa? Dice, no, dice don Germán que no. Entonces, bueno, ese es un problema en estos casos, en estos fenómenos parapsicológicos, que el parapsicólogo quiere acapararlos para él solo, investigarlos, impidiendo el acceso a los demás. Paco, ¿has escuchado, Paco, a Joaquín Gómez Burón? Me has dejado de piedra. Para que veas. He cambiado en 22 años. Pues, parece que seguimos igual, ¿no? Lo mismo. Es que tú... de las críticas que se hace a Pedro Amorós es eso, que deje investigar a otros parapsicólogos, no a mí, no a mí concretamente, sino que en España hay muchos parapsicólogos bien cualificados para llevar una investigación así, y si tiene Pedro razón, pues los otros parapsicólogos descubrirán lo mismo que ha descubierto él, y si no lo tiene, pues lo dirán. Yo he de reconocer que rebuscando la fonoteca hay muchas más cosas y mucho más antiguas, porque eso piensa que esta grabación es cuando el fenómeno pues tenía 10, 11 años, era muy reciente, ¿no? Pero me imaginarme a María Gómez Cámara con un bastón increpando al bueno de Joaquín, y bueno, se ve que, bueno, ya lo ha dicho bien claro, que don Germán dice que no. Don Germán dice que no, tuvieron que acudir a la Guardia Civil, como dice Joaquín. Es muy fuerte, ¿eh? Es que el tema de María, yo no la llegué a conocer, yo solo he estado una vez en Belme. Pero el tema de María, ahora que he estado leyéndome todos los artículos antiguos, los libros que se escribieron en la época, las referencias en otros libros que tenían capítulos dedicados al tema de Belme, el tema de María es más problemático de lo que parece. María, por ejemplo, siempre vio la parte económica del tema, y dicen que no, que María no ha sacado dinero de esto, pero el primer artículo que se publicó, que fue publicado por era el diario Ideal, el 16 de septiembre del 71, sí, el Ideal. Ya ponía una foto de María vendiendo fotos, valga la redundancia, de la pava. María, y eso muchos investigadores o curiosos lo pueden constatar, María, cuando ibas a la casa y tal, te pedía la voluntad. Nadie oculta que ahora se les daba 20 euros. Pero en otras épocas, cuando eran en peseta, yo no sé lo que se le podía dar a María por que te dejara ver las caras, fotografiarlas. Siempre ha habido un trasfondo económico en la cuestión. Tener en cuenta que esta mujer viuda con una pensión, si recibía 20 euros de la gente, no está nada mal. Bueno, no es que se quisiera hacer rica, pero... No, yo también entiendo, Paco, perdona, entiendo que quizá, bueno, pues tener la casa abierta todo el día, el mantenimiento un poco, pues bueno, de alguna manera es una cantidad simbólica. No lo veo mal, no lo veo mal. Tampoco a lo mejor creo que se haya montado en el dólar por eso. No, sí, lo que yo me refiero que, por ejemplo, mantener en la casa... ¿Tú has estado allí alguna vez? No. La casa está como en los años 60, no en los 70, el suelo, las paredes, el cuarto de baño, todo no se ha tocado, nadie ha hecho allí una modificación en 30 y tantos años. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada, es como mantener la casa así para que sea más... no sé cómo decirlo, más atractiva, que parezca más misteriosa. Más misteriosa. Porque, por ejemplo, Martínez Romero cuenta en su libro que una vez a una pareja, a un matrimonio, María se les arrodilló diciendo, ¿por qué Dios me ha mandado esta maldición? Sí. La pareja luego tuvo sueños, y es otra historia, ¿no? Pero lo que hizo María en ese momento es incomprensible, porque la maldición la quitaba simplemente con unas baldosas. En que hubiera tapado el hormigón se acabaron las caras. Dicen que en esa época se echaron muchas lechadas de cemento y que las caras volvían a surgir. Tú recordarás, Paco, que en el año 75 el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, parece ser que aquella cara llamada El Pelao, que apareció pues en la casa primigenia, se recortó del suelo, y los investigadores pues se lo llevaron a Valencia, lo tuvieron un año y la devolvieron.
pero tampoco dieron muchos datos de lo que muchos o quizá ninguno, ¿no? De todas formas, estamos buscando el informe original, Bernard, no lo que se ha publicado sobre el informe, sino queremos ver el informe original. Hemos localizado el del año 91 y el del 70 y tantos. Es muy interesante porque habla de que siempre en los artículos y en lo que hemos visto, pero no conseguimos el original, habla de que habían localizado una sustancia que ennegrecía el hormigón. Queremos ver exactamente qué dice el informe y dárselo a los especialistas para que nos traduzcan si eso es un tipo, digamos, de pintura, no de tinte natural, o qué es. Porque en el segundo informe, en el 91, que le hizo el Instituto de Cerámica aquí en Valencia, nos están diciendo eso tal vez sea primicia, nos están diciendo los especialistas actuales que según los resultados que hayan obtenido sí que hay algún tipo de tinte que ennegrece el suelo. De todas formas, el pelado, aquello, también decían que era una huella de zapato, y eso hasta Pedro Amorosa ha reconocido que hay, y cuando ves sé que parece una huella de un zapato del 39, y hay una depresión en el suelo. O sea, todo indica que es un zapato que tal vez la marca que dejó se parecía a una cara y se hizo lo que yo comentaba, oscurecer unas zonas más que otras para que parezca una cara. Lo que pasa es que a mí me ha ocurrido que cuando yo era muy creyente en todo esto, no eres crítico verdaderamente. Cuando empiezas a poner en duda el fenómeno y empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué dicen tal cosa? Y buscas pruebas, te das cuenta que en Belmez nunca se ha hecho una investigación rigurosa, que todos son pruebas sueltas, que se habla de cosas que luego no son reales. Por ejemplo, se me ocurre lo de Hans Bender. Hans Bender era un parapsicólogo alemán que decían que era el padre de la parapsicología científica en España, y el hombre estuvo en Belmez, pero estuvo, digamos, sacó unas fotos, hizo 2 cosas y se fue. Si Belmez para Hans Bender hubiera sido un fenómeno tan impresionante como se nos dice que Hans Bender lo consideraba, hubiera vuelto, y con todo el equipo de su universidad de Friburgo, y Bender no volvió a hacer ningún análisis, ni ninguna prueba, ni a comprobar aquel fenómeno, lo cual quiere decir que no se quedó tan impresionado. Yo ese dato lo desconocía, porque sabía que había sido invitado por Germán de Argomosa, y bueno, incluso María Gómez Cámara, los últimos años, siempre lo comentaba, que había estado Hans Bender allí, pero parece ser que solo estuvo una vez, entonces. Sí, y además no escribió ni siquiera un informe sobre su experiencia allí. En un libro de él, en un capítulo nombra a Belmez, pero lo nombra, digamos, de pasada. Vaya, lo cual quiere decir que no le dio la importancia que se nos está diciendo que le dio Hans Bender. Aquí, Paco, yo no sé los oyentes o tú si la habrás... tengo aquí en la mano, encima de la mesa, tengo unos recortes de La Voz de Galicia y una noticia de Europa Press que no tiene desperdicio. Yo creo que en internet se puede conseguir, pero tú, fíjate, el titular dice así: aseguran que no hay explicación científica para las caras de Belmez. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el SEIP, ratificó el pasado sábado día 11 el carácter parapsicológico del fenómeno de las caras de Belmez de la Moraleda de Jaén, tras realizar un experimento científico que comparó placas de cemento de la vivienda expuestas al fenómeno con otras inducidas artificialmente. Los expertos de la asociación creen que el fenómeno no tiene explicación científica. Claro, esto es muy subjetivo, ¿no? Claro, es que no tiene explicación científica, y si quieres vamos a tu casa y te las hago. Sí, pero el de Europa Press, no sé si las has podido leer, es del jueves día 9, y mira, rápidamente lo digo, que en declaraciones a Europa Press, Antonio Olivares, que es la delegada provincial de la Consejería de Turismo en Jaén... Yo lo conozco. Lo conoces, ¿no? Dice que no concede ninguna credibilidad a las acusaciones de fraude vertidas contra el municipio de Belmez de la Moraleda en relación a las populares caras de Belmez. Parece ser que la delegada provincial explicó que se reunió con la alcaldesa incluso para valorar futuros proyectos en que el ayuntamiento quiere impulsar para potenciar la infraestructura del municipio y profundizar en la explotación turística del Parque Natural de Sierra Mágina. Es que
Yo a la alcaldesa la comprendo. Las caras de Belmez es una cosa que atrae mucho. Hay que entender, perdona, que a ver, la alcaldesa, lo que quiere un alcalde para su pueblo siempre son mejoras, ¿no? Eso no se le puede echar en cara, ¿verdad? Claro, pero lo que no se puede hacer es intentar atraer a la gente así a un tema que son unas falsas teleplastias. La alcaldesa dice, no, aquí el pueblo no obtiene beneficios. Yo estoy en Belmez y sin querer, pues comes allí. Te compras el tabaco allí, pones gasolina en la gasolina del pueblo. Por ejemplo, enfrente de la casa vieja hay un horno. Pues la gente entra y se compra una ensaimada, un croissant. Dejas dinero en el pueblo, quieras o no quieras. Y el pueblo, de no tener esa entrada de dinero a tenerla, no me acuerdo en qué artículo es, pero es del diario Jaén, que habla de que un sábado habían 3.000 personas en el pueblo. 3.000 personas dejándose dinero, es mucho dinero. Es mucho dinero, claro. Porque además, ya no sé todos los documentales y todos los reportajes que he visto, pero de Canal Sur en uno de ellos, en la Casa Nueva, cuando sales te piden la voluntad. Y lo que Canal Sur vio es que dejaban de 1 euro a 20 euros. Imaginaros el dinero que es eso en un día. Eso es la Casa Nueva, en la calle Cervantes. Claro, en la Casa Nueva. En la Casa Vieja, cuando nosotros fuimos, ya estaba puesta la bandeja para que dejaran la voluntad. Lo que pasa es que, claro, no tenía tantas visitas como tiene la Casa Nueva, pero entraba gente, que como estuvimos todo el día en la puerta esperando, vimos a la gente entrar y salir. Es que es dinero. No, sí, hay en el Dominical, por ejemplo, bueno, es que tú sabes que han salido multitud de artículos, pero en el Dominical del 14 de noviembre, del diario El Mundo, creo recordar, no me quiero equivocar, es una crítica durísima, incluso lo que tú dices, lo del dinero, que está el bar el bar del pueblo, que está justo a la entrada, que no da abasto, y el mismo propietario lo dice, ojalá sacan caras todas las semanas en una casa distinta. Así es que es normal, es comprensible. Yo comprendo en parte que se quiera pues potenciar lo de las caras de Belmez y darle toda la publicidad del mundo, porque ahora Belmez no tiene hoteles ni tiene grandes restaurantes, pero si sigue así lo va a tener. Andalucía encima apoya aquello, dentro de nada veréis cómo se construyen hoteles rurales y más restaurantes y bares, porque la gente se deja mucho dinero. Y además creo que era el diario Jaén también decía que en uno de los bares se vendían ya llaveros y los libros sobre Belmez, escritos por los investigadores. Sí, la delegada provincial ya comentó que, además en este artículo de Europa Press, que ya se está creando una infraestructura turística con hoteles y restaurantes. O sea, eso se está ya preparando. Y hay una subvención muy importante de 37.000 euros para la adecuación de los accesos al municipio. Claro, eso, 37.000 euros no es ponerle más asfalto a la carretera, como se ha dicho, sino preparar zonas de parking, acordonar. Es dinero para preparar ese pueblo a toda costa para que reciba miles de visitas. No estamos hablando de 4 gatos. Todo el mundo habla, incluso creo que es esta señora Olivares la que dice que cuando estuvo allí se quedó sorprendida de ver la cantidad de gente que hacía unas colas de 2 horas y media para entrar a ver las caras, cuando en Santiago de Compostela se hacían 3 horas. Sí, sí. La alcaldesa podrá decir que no hay un trasfondo económico, pero esto no quiere decir que sean estafas ni fraudes económicos, pero que se potencia el fenómeno para que hayan más visitas y más dinero para el pueblo. Además de eso, yo lo comprendo. Pero lo que no se puede hacer es que unas caras hechas con aceite, unas caras que son manchas naturales, que parecen rostros, hacerlo pasar por el fenómeno paranormal más importante de toda la historia. Claro. Desde luego lo que se podría hacer, yo pienso, no sé, quizá pues que se investigue bien, yo creo que es tan sencillo como que un grupo de investigadores, no sé, la policía científica, qué sé yo, pues echen mano ahí en el suelo y estudien, ¿no? ¿Qué ocurre realmente allí? Si ahora los escépticos han hecho una propuesta. Entre los escépticos hay científicos, por muy escépticos que sean, incluso detractores de estos fenómenos, que son científicos de primera talla. Han hecho una propuesta: crear una comisión y que les dejen investigar las caras. Pues que les dejen a ese grupo o a otro. Alguien que sea imparcial y que vaya allí, mire aquello
y saque conclusiones. Pero es que tampoco interesa que se investigue Belmez de verdad, porque el peligro de que se investigue es que encuentren la verdad. Imaginaros que van parapsicólogos, por decir, a algún sitio de Granada, que ni son los escépticos ni son Pedro Amorós, que van allí, lo miran aquello, analizan, hacen, no sé, todo lo que se puede hacer para investigar, y llegan a la conclusión de que estas caras no son un fenómeno paranormal. Se acabó Belmez, no, veréis cómo venía la polémica, atacaban estos parapsicólogos, siempre igual, hagas lo que hagas y digas lo que digas, para el que quiere creer, no hacen falta pruebas. Al revés, lo que hacen es lo que ha pasado conmigo, pues te insultan, te faltan al respeto, te dicen de todo, que a mí me han dicho desde que quiero ser famoso ahora a la vejez, digamos, no sé, las mismas barbaridades que no voy a repetir. Sí, de todo, imagino, claro. Pero te dicen de todo menos demostrar que aquello es auténtico. Si a mí no me tienen que atacar, simplemente es demostrar que eso es un fenómeno paranormal. Y si fuera cierto que es un fenómeno paranormal, veríais la cantidad de universidades y de gente que se iba a interesar, pero no solamente en España. Las caras de Belmez me quedé sorprendido de que hablaban de mi sistema y tal en Alemania, en un periódico de Berlín. O sea que es un tema internacional. Lo que ocurre es que, claro, si tú no dejas que entre investigadores allí y solamente dices las caras de Belmez son teleplastias porque lo digo yo, porque claro, no tienen ninguna prueba, pues así estaremos otra vez como en los años 30 y dentro de 30 años estaremos igual. Bueno, pues nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. La gente pues pedía tu presencia, Paco, y bueno, aquí hemos estado una hora hablando. Han quedado muchas cosas por contar, ¿verdad? Porque esto es... Me ha hecho cortísimo. Se ha hecho corto, a mí también. Yo, si quieres, se está preparando también otro programa, creo que te lo comenté, sobre este trabajo informático que se ha hecho. Y no sé si se llevará a cabo. Yo ya te tendré informado, y si te apetece, con José Manuel García Bautista, pues hacemos un programa. Hombre, claro. Ya te llamaré. Paco, pues ha sido un placer. Esperemos a ver qué ocurre con las caras. Y conociendo solo un segundo, cómo va esto, prepararos, porque seguro que aparece un fenómeno más extraño todavía en Belmez, o más sorprendente, o una historia más extraña. No me digas. No soy vidente, pero se ve venir. Bueno, pues estamos expectantes. Paco, un abrazo muy fuerte y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.